Mi nombre es José Hernández y crecí en el corazón de una comunidad Amish en Pensilvania. Desde que nací, la vida en mi hogar estuvo marcada por una simplicidad extrema. No había electricidad, ni vehículos a motor, ni teléfonos, ni ninguna de las distracciones modernas que el mundo exterior ofrecía. Todo lo que nos rodeaba estaba diseñado para preservar la paz, la pureza y la dedicación a la fe. Desde el modo en que nos vestíamos, hasta cómo adorábamos, cada aspecto de nuestra existencia estaba regido por reglas estrictas, que mis padres y la comunidad me enseñaron a seguir desde que tenía memoria. Mi vida fue un reflejo de esa simplicidad. Trabajo constante en los campos, oraciones diarias y reuniones de culto. Para mí, esto era lo correcto. Creía firmemente que la obediencia a esas normas era la clave para la salvación. No sabía de otro modo de vivir, ya que todo a mi alrededor parecía indicar que esa era la única forma aceptada por Dios. Estaba convencido de que seguir esas tradiciones era lo que me acercaba a Él. No había lugar para dudas, solo para la sumisión a lo que se esperaba de nosotros. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a surgir preguntas en mi interior. Aunque cumplía fielmente con cada norma, algo dentro de mí no se sentía completamente bien. A veces me encontraba preguntándome si realmente estaba agradando a Dios, o si simplemente estaba haciendo lo que se esperaba de mí por el hecho de que así debía ser. ¿Realmente entendía lo que significaba vivir en comunión con Él, o estaba simplemente siguiendo un conjunto de reglas? Mis oraciones, aunque frecuentes, se sentían vacías en ocasiones, como si estuviera recitando palabras sin una verdadera conexión. Me asustaba la idea de que mis dudas pudieran ser vistas como un acto de desobediencia, o incluso como una falta de fe. La comunidad entera vivía bajo el principio de que cuestionar las normas era peligroso, que la obediencia ciega era el único camino a seguir. Pero, a pesar de mis esfuerzos por callar mis dudas, no podía evitar sentir que había algo más que no estaba viendo. Algo más allá de las estrictas reglas que nos dictaban. A menudo me encontraba deseando que mi fe fuera más sólida, más profunda. Me preocupaba que, a pesar de seguir todas las indicaciones y vivir según los principios, mi relación con Dios no fuera tan auténtica como la de otras personas que parecían tan firmes en su fe. Pero me callaba, me decía a mí mismo que seguir las normas era suficiente, que mi vida estaba en orden. Sin embargo, en lo más profundo, esa sensación de que faltaba algo seguía persiguiéndome. Todo cambió una fría mañana de invierno. Estaba conduciendo el carruaje tirado por caballos de regreso a casa después de haber estado en el pueblo. La nieve cubría el suelo y el aire estaba cortante, pero todo parecía normal hasta que, de repente, un camión apareció rápidamente, tomando una curva ciega sin frenar. No tuve tiempo de reaccionar. Antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, el vehículo me atropelló de frente. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. La última sensación que tuve fue una especie de vacío absoluto. Y en ese instante, mi mundo se apagó por completo. Lo que no sabía era que, en ese mismo momento, mi viaje estaba por comenzar. El impacto fue tan fuerte que pensé que mi vida había llegado a su fin. Sin embargo, cuando la oscuridad me envolvió, no sentí dolor. En lugar de eso, sentí una calma extraña, como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir. Cuando abrí los ojos, ya no me encontraba en mi carruaje ni en la carretera. Estaba en otro lugar, un lugar oscuro, pero no de una oscuridad normal, sino de una oscuridad que parecía presionar contra mí desde todos los lados. No había luz, ni sonidos, ni forma de orientación. No podía ver arriba ni abajo, solo una sensación de vacío infinito que me rodeaba. Mi mente estaba llena de preguntas y miedo. ¿Dónde estaba? ¿Era esto la muerte? ¿Por qué no estaba con Dios, como siempre había creído que ocurriría para aquellos que llevaban una vida obediente? Recordé las enseñanzas de mi comunidad, que siempre habían afirmado que la obediencia a las reglas era lo que garantizaba la salvación. Había hecho todo lo que se esperaba de mí. ¿Por qué entonces no estaba en el cielo? ¿Por qué me encontraba aquí, atrapado en este vacío de oscuridad? Mientras estaba ahí, empezaron a aparecer escenas de mi vida, pero no como simples recuerdos. Eran como si las estuviera observando desde una distancia, como si no las hubiera vivido yo, sino como un espectador. Vi mi vida en la comunidad Amish, trabajando en los campos, asistiendo a los servicios religiosos, ayudando a mi familia. A primera vista, todo parecía bien, como si hubiera vivido de acuerdo a las reglas, pero a medida que las escenas pasaban, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Vi momentos que había reprimido, momentos de duda y miedo, momentos en los que me preguntaba si mis esfuerzos eran realmente lo que Dios quería de mí o si simplemente estaba tratando de cumplir con lo que me imponían sin una verdadera conexión con Él. Vi cómo, al intentar seguir las reglas con tanta rigidez, había causado daño a los demás.
Mi orgullo por cumplir con todo había hecho que juzgara a aquellos que no lo hacían de la misma manera. Mis normas de vida habían creado distancias entre los demás y yo, e incluso entre ellos y Dios. Me di cuenta de que mi fe había sido superficial, basada en apariencias y en la obediencia externa a las reglas, y no en una relación auténtica con Dios. Sentí una gran carga de arrepentimiento y vergüenza. El peso de esas realizaciones se hizo más pesado, y la oscuridad que me rodeaba parecía hacerse aún más densa, como si se alimentara de mi culpa y mi arrepentimiento. Fue en ese momento de desesperación y arrepentimiento cuando caí de rodillas en medio de la oscuridad. No sabía a quién más recurrir, pero sentí que debía hacerlo, que debía clamar. Jesús, si eres real, por favor, ayúdame. No me dejes aquí, grité con todas mis fuerzas. Mi voz resonó en el vacío, pero al principio solo escuché silencio. Fue un silencio profundo, casi ensordecedor. Sin embargo, algo extraordinario sucedió. Una tenue luz comenzó a aparecer en la distancia. Al principio, era solo un pequeño destello, como la llama de una vela en una habitación oscura. Pero, a medida que se acercaba, la luz comenzó a crecer, haciéndose más brillante y poderosa, de tal forma que la oscuridad misma retrocedía ante su presencia. Cuando la luz llegó cerca de mí, una sensación que nunca había experimentado antes me envolvió. Era una sensación de esperanza, de consuelo y, por primera vez en mucho tiempo, de paz. La oscuridad que había sido mi compañera durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse, y sentí como si un peso invisible se levantara de mi alma. Pude respirar de nuevo, como si la presión del mundo se hubiera disipado. Y fue entonces cuando lo vi. Jesús estaba delante de mí, radiante, con una expresión de amor que no tenía comparación. Sus ojos me miraban con una ternura y comprensión que no podía comprender completamente, pero que me hacían sentir como si todo mi ser fuera conocido y amado profundamente, tal como era. Su presencia no causó miedo en mí, sino una sensación de calidez y amor que penetró cada rincón de mi ser. No había condena en su mirada, solo compasión. Al ver sus ojos, pude sentir que él conocía todas mis fallas, mis dudas, mi orgullo, y sin embargo, no me rechazaba. En ese momento, sentí que mi alma, por primera vez, estaba completamente vista, pero también completamente amada. José, dijo él, con una voz suave pero firme, ¿por qué has confiado en las obras de tus manos y en las tradiciones de los hombres, en lugar de confiar en mi gracia? Quería defenderme, explicar por qué había vivido de la manera en que lo había hecho, pero las palabras no salieron de mi boca. En lo más profundo de mi ser, sabía que él tenía razón. Había pasado toda mi vida esforzándome por seguir reglas, creyendo que eso me acercaría a Dios, pero nunca realmente había entendido lo que significaba conocerlo verdaderamente. Lo siento, susurré, mientras las lágrimas comenzaban a caer por mi rostro. No sabía. Pensé que estaba haciendo lo correcto, que estaba cumpliendo con lo que querías. Jesús se arrodilló junto a mí, poniendo su mano sobre mi hombro, y me miró con una bondad infinita. José, he estado contigo todo este tiempo, dijo suavemente, esperando a que me buscaras. Las reglas no pueden salvarte, pero mi amor sí. Mi gracia es suficiente. En ese momento, la luz que lo rodeaba parecía intensificarse aún más, envolviéndome en una calidez y una paz que jamás había experimentado. Las heridas que ni siquiera sabía que tenía comenzaron a sanar, y entendí que no se trataba de lo bien que seguía las reglas o lo que lograba hacer por mí mismo. Era solo sobre aceptar su amor y su gracia, un regalo libremente dado, pero que nunca pude ganar. En ese instante de total vulnerabilidad, rodeado por una luz cálida y reconfortante, Jesús comenzó a hablarme, y cada palabra que decía penetraba en mi corazón como una verdad profunda. José, ¿por qué has confiado en las obras de tus manos y en las tradiciones de los hombres, en lugar de confiar en mi gracia? Sus palabras fueron como un despertar para mi alma. Sabía que él estaba señalando mi mayor error. Pasé toda mi vida aferrándome a las reglas, buscando la aprobación de los demás, y pensando que mi obediencia era la clave para agradar a Dios. Pero jamás entendí lo fundamental, que es la relación genuina con Él, la aceptación de su amor incondicional. Durante toda mi vida, me había esforzado por ser un buen amis, obedeciendo cada norma, cada tradición, pensando que eso me aseguraba la salvación. Pero ahora, con claridad, comprendí que las reglas, aunque valiosas como guías, nunca fueron el camino para llegar a Dios. El verdadero propósito de esas reglas era conducirnos hacia Él, no sustituir nuestra relación con Él. Jesús me hizo ver que no se trata de la perfección en los actos externos, sino de un corazón dispuesto a rendirse ante su amor. Mi gracia es suficiente, dijo con una ternura infinita.
Mientras él hablaba, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Era como si toda mi vida hubiera estado construida sobre una base equivocada, y ahora veía la verdadera forma de vivir. No era la perfección en las reglas, sino la aceptación de su gracia. Jesús no me estaba juzgando, sino invitándome a un nuevo camino, uno que no se basaba en mi esfuerzo, sino en su amor gratuito. Mis lágrimas, que antes fluían de culpa y arrepentimiento, ahora eran lágrimas de liberación. Podía sentir en lo más profundo de mi ser que Él me amaba, no por lo que había hecho, sino por quién era en Él. Todo lo que había hecho hasta ese momento parecía irrelevante frente a la profundidad de ese amor. A medida que las palabras de Jesús continuaban resonando en mi corazón, su luz se intensificaba aún más, envolviéndome por completo. En ese espacio, sentí una transformación profunda. Ya no era la misma persona que había llegado allí, lleno de miedo, dudas y arrepentimiento. La paz que sentí en ese momento era tan completa que nunca antes había experimentado algo así. Todo el peso de la culpa, el miedo y el esfuerzo por cumplir con las expectativas de la comunidad se desvaneció, y lo único que quedaba era un profundo sentido de amor y pertenencia. No me importaba más ser perfecto a los ojos de los demás. Lo que me importaba ahora era conocer a Dios, caminar con Él y aceptar su gracia. José, he sido paciente contigo, dijo Jesús. Ahora que conoces la verdad, quiero que vivas de acuerdo con ella. Quiero que compartas este mensaje con otros. Esas palabras marcaron un antes y un después en mi vida. No solo había sido liberado de mi carga personal, sino que ahora tenía una misión que cumplir. Mi vida ya no se trataba de buscar la aprobación ajena o de seguir las reglas a rajatabla. Se trataba de compartir lo que había aprendido, que la salvación no se encuentra en nuestras obras, sino en la gracia de Dios, en su amor incondicional. Jesús me miró con compasión, como si entendiera la lucha interna que había vivido durante años. La vida que vas a llevar a partir de ahora será diferente. No será fácil, dijo. Habrá momentos de rechazo, incluso de tu propia comunidad. Algunos no entenderán tu transformación, otros te verán como una amenaza. Pero debes seguir adelante, porque este camino es el que te he mostrado. Y aunque enfrentes dificultades, mi fuerza estará contigo. Al escuchar esas palabras, sentí una certeza profunda en mi corazón. Mi vida no solo había cambiado, sino que ahora tenía un propósito claro: compartir con los demás la libertad que había encontrado en la gracia de Jesús. A pesar de que sabía que no todos me aceptarían, comprendí que no podía callar la verdad que había experimentado. Era mi responsabilidad vivir de acuerdo con esa verdad y ayudar a otros a ver lo que yo finalmente había entendido, que no son las reglas las que nos salvan, sino el amor y la gracia de Dios. Con una sensación renovada de paz y determinación, entendí que mi misión no sería sencilla, pero que el amor de Jesús me acompañaría en cada paso. Y así, dispuesto a enfrentar lo que viniera, me levanté, listo para caminar por el camino que Él me había señalado. Después de mi encuentro con Jesús, sabía que mi vida ya no podría seguir igual. Sentía una urgencia dentro de mí, una necesidad de compartir lo que había experimentado y aprendido. Pero al mismo tiempo, sabía que el camino no sería fácil. Volver a mi comunidad Amish, con sus estrictas reglas y normas, no sería algo sencillo. Sabía que muchos no entenderían el cambio que había ocurrido en mi interior y que, probablemente, encontraría resistencia. Sin embargo, no podía ignorar la misión que Jesús me había dado. Su gracia me había liberado, y ahora debía compartir esa verdad con otros. Cuando regresé a casa, la situación fue más difícil de lo que había imaginado. Mi familia me recibió con una mezcla de alivio y preocupación. Mis padres, aunque aliviados de verme con vida, notaron que algo había cambiado en mí. Mi madre, con su amor maternal, me abrazó y preguntó qué había sucedido. A medida que les compartía lo que había vivido y experimentado, sus reacciones eran variadas. Algunos de mis hermanos menores escuchaban con curiosidad, pero otros se mostraban escépticos. La incredulidad comenzaba a surgir, y mis padres, aunque preocupados por mi bienestar, no comprendían del todo lo que me había sucedido. Habían vivido toda su vida bajo el mismo sistema, donde la obediencia a las reglas y tradiciones era vista como la única forma de agradar a Dios. La respuesta de mi padre fue especialmente difícil de soportar. «Eres mi hijo, y siempre te he querido», me dijo, «pero lo que estás diciendo va contra todo lo que hemos aprendido. La tradición es nuestra fe, y sin ella no hay salvación». En ese momento, me sentí dividido. Sabía que mi familia no tenía malas intenciones, pero también sabía que lo que les estaba diciendo desafiaba todo lo que ellos consideraban correcto. A pesar de la dureza de sus palabras, me mantenía firme en lo que había vivido. La gracia de Dios me había mostrado algo mucho más profundo.
algo que no podía ignorar. A medida que pasaban los días, comencé a compartir mi testimonio con algunos miembros de la comunidad, especialmente aquellos con quienes tenía una relación cercana. Sin embargo, la resistencia era evidente. Algunas personas se acercaban con dudas y preguntas, mientras que otras me veían con desconfianza. Algunos incluso me acusaban de abandonar nuestra forma de vida, de alejarme de lo que nos había sido enseñado durante generaciones. La oposición crecía, y había momentos en los que sentía la presión de todo lo que había aprendido a lo largo de los años. Fue un tiempo difícil, lleno de rechazo y dudas. Las personas que una vez consideré mis amigos comenzaron a mirar con desaprobación mis nuevos puntos de vista. Sin embargo, en medio de todo esto, experimentaba la paz de Jesús, como si su presencia me acompañara en cada conversación, en cada rechazo. A pesar de la resistencia, sentía que no estaba solo. Sabía que mi misión era compartir lo que había recibido, y eso me daba la fuerza para seguir adelante. A pesar de la oposición y los momentos difíciles, algo comenzó a cambiar lentamente en la comunidad. Los primeros en acercarse a mí fueron aquellos que también sentían una insatisfacción interna, que vivían bajo el peso de las reglas, pero que nunca habían experimentado la libertad que yo había encontrado en Jesús. Uno de ellos fue Caleb, un joven que siempre había sido tranquilo y reservado, pero cuya mirada reflejaba una mezcla de desesperación y esperanza. Después de una de las reuniones de culto, se me acercó con timidez y me dijo: «José, lo que has dicho, lo que has experimentado, yo también lo he sentido. He seguido las reglas toda mi vida, pero nunca me he sentido cerca de Dios. ¿Cómo puedo conocerle como tú lo haces?». Su petición me conmovió profundamente. Caleb representaba a muchos en la comunidad que, aunque aparentemente cumplían con todas las normas, nunca habían experimentado esa paz y esa relación personal con Dios. Con él, comenzamos a reunirnos en secreto, a estudiar la Biblia, a orar juntos, y poco a poco, su fe comenzó a fortalecerse. Caleb comenzó a comprender que la libertad y la paz no provenían de seguir las reglas, sino de conocer a Jesús y aceptar su gracia. Al principio, estos pequeños grupos de creyentes fueron un consuelo para mí, pero con el tiempo se convirtieron en algo mucho más grande. La semilla de la transformación comenzó a extenderse, y más personas comenzaron a unirse a nosotros. No fue fácil. La resistencia de la comunidad seguía siendo fuerte, y algunos de los más ancianos nos acusaban de ser una amenaza para la unidad de la comunidad Amish. Pero el amor y la verdad que experimentábamos juntos nos daban fuerza para continuar. Cada vez que una persona encontraba la libertad en la gracia de Jesús, se convertía en un faro de luz para los demás. Mientras los grupos de creyentes crecían en secreto, también comenzaron a enfrentarse a desafíos. La oposición no desapareció, y muchos se sintieron atrapados entre la nueva libertad que estaban experimentando y las viejas tradiciones que seguían siendo el pilar de sus vidas. Sin embargo, los momentos de duda no fueron suficientes para apagar la llama que había comenzado a arder en nuestros corazones. Sabíamos que lo que estábamos haciendo era lo correcto. Aunque el camino estaba lleno de obstáculos, sentíamos que la gracia de Jesús nos daba la fuerza para seguir adelante. Durante ese tiempo, experimenté una transformación en mi propio ser. El miedo y la duda que había llevado durante años comenzaron a desvanecerse, reemplazados por una confianza inquebrantable en la verdad de lo que había aprendido. La resistencia ya no me afectaba como antes. Sabía que mi misión era clara: compartir el amor de Dios, la gracia que Él me había dado, con todos los que pudieran escuchar. Y aunque el camino no sería fácil, sabía que cada paso valdría la pena si podía llevar a alguien más a la libertad y la paz que había encontrado. A medida que el mensaje de gracia y libertad continuaba extendiéndose, la comunidad Amish comenzó a dividirse. Lo que había comenzado como pequeñas reuniones en secreto pronto se convirtió en algo mucho más grande. Personas que habían sentido la misma insatisfacción interna, que no podían encontrar la paz en la obediencia rígida a las reglas, empezaron a buscar respuestas en los grupos que estábamos formando. Muchos sentían la misma lucha interna, la misma sed de una relación más profunda con Dios. Era como si un peso invisible se estuviera levantando poco a poco, y los corazones de las personas comenzaran a abrirse a la verdad. Sin embargo, a medida que el movimiento crecía, también lo hacía la oposición. Los líderes de la comunidad Amish, especialmente los ancianos y aquellos que se aferraban firmemente a las tradiciones, comenzaron a vernos como una amenaza. Algunos de ellos intentaron desacreditarnos públicamente, acusándonos de ser herejes y de socavar los principios que habían guiado a la comunidad durante generaciones. Empezaron a advertir a los demás sobre nosotros, llamándonos desviados y asegurando que nuestras creencias eran peligrosas. La presión se volvió aún más intensa, y la persecución dentro de la comunidad aumentó.
Recuerdo un encuentro particularmente difícil con uno de los ancianos, que me acusó de traicionar nuestra fe ancestral. Lo que estás haciendo es peligroso, José, me dijo con dureza. Estás abriendo un camino que lleva a la perdición. El camino de la salvación es a través de las tradiciones, no de tus ideas sobre la gracia. Me sentí desgarrado en ese momento, porque sabía que lo decía con sinceridad, aunque no comprendiera lo que estaba en juego. Sin embargo, yo también sabía que lo que Jesús me había mostrado era la verdad, y no podía guardármelo. La oposición me dolía, pero mi fe en la gracia de Dios se fortalecía cada día más. Lo que más me sorprendió en esos momentos fue ver la lucha interna de muchas personas. Algunos querían unirse a nosotros, pero sentían que estaban traicionando a su comunidad, a sus familias, a sus vidas enteras. Otros, como Caleb, luchaban con el miedo de ser rechazados y excluidos. Pero, al mismo tiempo, experimentaban algo que nunca antes habían sentido: la paz, la libertad, la verdadera conexión con Dios. A medida que más y más personas empezaban a sentir esa libertad, el movimiento ganaba fuerza, aunque el precio que pagábamos por ello era alto. El camino no fue fácil, y a menudo me sentí como un extranjero en mi propia comunidad. Hubo momentos en que la soledad se hizo insoportable, cuando me enfrentaba a la incomprensión y al rechazo, tanto de mi familia como de muchos amigos cercanos. A veces me preguntaba si realmente valía la pena luchar por lo que había descubierto. Sin embargo, cada vez que me sentía perdido, cada vez que la presión y la oposición parecían demasiado grandes, encontraba consuelo en las palabras de Jesús. Mi gracia es suficiente para ti, me repetía en mi corazón. Y esas palabras me daban fuerzas para seguir. Con el tiempo, comencé a ver los frutos de lo que habíamos sembrado. Vi cómo la semilla de la gracia de Jesús comenzaba a dar frutos en la vida de las personas que se unían al movimiento. Las vidas de aquellos que habían vivido bajo el peso de las reglas comenzaron a transformarse. Muchos de ellos encontraron la libertad que tanto anhelaban, el amor de Dios de una manera más profunda y personal. Y lo más hermoso fue que no solo fue una transformación externa, sino que se produjo una verdadera renovación interior. Caleb, por ejemplo, experimentó una transformación profunda. Su vida comenzó a cambiar, y la paz que antes le había eludido comenzó a llenar su ser. No solo comenzó a vivir una vida más tranquila y centrada, sino que también comenzó a compartir su testimonio con otros, ayudando a otros a encontrar lo mismo que él había encontrado: una relación personal con Jesús, basada en la gracia, no en las obras. A medida que su fe crecía, comenzó a ver cómo otros también se sentían atraídos por ese amor incondicional de Dios. Y vi en él lo que Jesús había prometido: un cambio en el corazón que se refleja en las acciones y en la vida diaria. A lo largo de este proceso, me di cuenta de que la verdadera libertad no está en las normas externas, sino en la paz interior que viene al aceptar la gracia de Dios. No se trata de hacer las cosas correctamente para ser aceptado, sino de aceptar el amor de Dios tal como es, y vivir desde ese lugar de gratitud y fe. Mi vida ya no giraba en torno a las reglas, sino en torno a una relación auténtica con Jesús. La paz que sentí al dejar ir la carga de la perfección fue indescriptible. Ya no vivía con miedo de no ser suficiente, sino que vivía confiado en que la gracia de Dios era suficiente para mí. Ahora, después de todo lo que he vivido, mi misión está más clara que nunca. No se trata de cumplir con las expectativas de los demás o de seguir reglas rígidas, sino de vivir una vida auténtica, guiada por el amor y la gracia de Dios. La transformación que experimenté, y que he visto en las vidas de otros, no tiene precio. El camino no ha sido fácil, pero cada momento ha valido la pena. Sé que mi vida ha cambiado para siempre, y por eso, seguiré compartiendo la verdad de lo que he vivido. La gracia es suficiente. Y lo más hermoso de todo es que esa gracia está disponible para todos, no importa lo que hayan hecho, no importa de dónde vengan. Dios nos ama tal como somos, y esa es la libertad más grande que podemos experimentar.